En este video hablaremos sobre qué es el laudo arbitral. En términos simples, es el fallo o resolución que un árbitro emite después de evaluar las pruebas y argumentos presentados por las partes en un conflicto. Este fallo tiene carácter vinculante, lo que significa que las partes están obligadas a cumplir con lo que se determina en el laudo. Es importante destacar que el laudo se emite en un proceso donde las partes han acordado previamente someter sus diferencias a arbitraje, lo que implica que han renunciado a su derecho a acudir a tribunales ordinarios. El laudo puede ser de diferentes tipos. Este dependerá de la naturaleza del conflicto y el acuerdo entre las partes. Puede ser un laudo parcial, que se resuelve solo alguna de las cuestiones planteadas, o puede ser un laudo definitivo, que pone fin al arbitraje. En cualquiera de los dos casos, el laudo debe ser motivado, es decir, debe contener una explicación de las razones que llevaron al árbitro a tomar esta decisión. Esto es fundamental para garantizar la transparencia y la justicia del proceso arbitral. Cabe destacar que este proceso y en su defecto el arbitraje se utiliza para resolver conflictos en diversas áreas, como son los comerciales, las civiles, de consumo, entre otros. Sin más, les cedo la palabra a mis compañeros para que expliquen más a detalle. El contexto histórico del arbitraje o del laudo arbitral se hunde en los orígenes de la civilización por la resolución de conflictos de una manera más pacífica, contribuyendo a la convivencia más sana entre civilizaciones. Lo que es el origen de la humanidad, el derecho y el laudo arbitral se confunden porque pues ambos predican con el mismo objetivo de querer tener una resolución de conflictos de manera más justa y equitativa, sin que se involucre lo que es la justicia bajo su propia mano o venganza propia. Las fórmulas arbitrales eran conocidas en Grecia desde la época homérica con carácter voluntario para los conflictos civiles y con carácter público obligatorio desde el siglo V a.C., pudiéndose en este caso apelar el laudo. Bueno, algunos de los sistemas a los que se ha implementado exitosamente el laudo arbitral ha sido el Sistema Jurídico Internacional, que es una convención de Nueva York en 1958. Esta convención internacional ha sido fundamental para garantizar que los laudos arbitrales emitidos en un país sean reconocidos y ejecutados en estos países. Hoy en día, más de 160 países han ratificado con la Convención de Nueva York, lo que ha promovido pues la implementación del laudo arbitral a nivel global. Una de otro sistema que se ha implementado exitosamente ha sido el sistema legal de Estados Unidos, ya que el arbitraje ha sido muy utilizado en Estados Unidos, especialmente en la resolución de disputas comerciales, ya que los laudos arbitrales pues son generalmente vinculados y se pueden hacer cumplir pues por los tribunales según lo establece la Ley Federal del Arbitraje. Yo les voy a hablar sobre la definición y las principales características del autoarbitraje. Su definición nos dice que el autoarbitraje es una resolución emitida por un tribunal arbitral en el curso de un procedimiento de arbitraje, mediante la cual resuelven cuestiones, procesos o incidentes ahí mismo en el proceso. Su finalidad es organizar y dirigir al arbitraje, también como pone en sí que se lleva a cabo las normativas o en los acuerdos que llegaron en el contrato arbitral y también para que se cumplan las normas aplicadas. Eso es su definición. Sus características son 7, las cuales son: una, característica vinculante, tiene efectos obligatorios para las partes involucradas en el arbitraje. 2, emitidas por un tribunal arbitral, es dictado por un árbitro o el tribunal arbitral designado en el proceso. 3, resolutivo, sobre cuestiones procesales o incidentales dentro del proceso arbitral. 4, no siempre definitivo, puede tratar temas intermediantes o diferentes del laudo. Laudo arbitral, que resuelve el fondo del conflicto. 5, fundamento, puede incluir razones jurídicas y factores que sostienen la decisión pues de las normativas que establezcan. 6, flexible, su contenido puede variar según las reglas del arbitraje y la autonomía de las partes. 7, ejecutoriedad, depende del tipo del auto, puede ejecutar de manera inmediata o requiere confirmar posteriormente. Bueno, esas son las principales características de su definición del autoarbitraje.
Buenas tardes, yo les voy a presentar los pasos a pasos sobre la ejecución del laudo arbitral. En este caso, como primer paso tenemos el convenio arbitral, que las partes acuerdan someter sus disputas al arbitraje en lugar de los tribunales ordinarios. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera manera es que la cláusula arbitral es un contrato antes de que surja la disputa, y el segundo es que un acuerdo arbitral posterior al surgimiento del conflicto. El segundo paso es el inicio de arbitraje. Una parte presenta una solicitud de arbitraje indicando los puntos siguientes, que serían identificación de las partes, descripción de la controversia, peticiones o pretensiones, la designación de árbitros, en este caso si no están designados en el convenio arbitral. Como otra parte tenemos la presentación de la contestación, donde se pueda aceptar o rechazar lo puesto en dicho. Como tercer paso tenemos la constitución del tribunal arbitral. En este se designan los árbitros conforme a lo pactado en el convenio. Pueden ser de diferentes, que es un solo árbitro, un tribunal de 3 árbitros, que en este cada parte nombra a uno y estos dos eligen un tercero. Y los árbitros deben ser imparcialmente e independientes. Como cuarto tenemos a la audiencia preliminar y organización del procedimiento. El tribunal y las partes acuerdan los siguientes, que son las reglas procesales, el calendario del proceso, forma de presentación de pruebas y alegatos. Como quinto paso tenemos la presentación de pruebas y alegatos. Las partes presentan las pruebas, que pueden incluir documentos, testigos, peritajes, alegatos escritos u orales. En este caso, el tribunal puede solicitar pruebas adicionales si es que lo considera necesario o no. Como sexto tenemos las audiencias y defensas orales. En este caso, las partes presentan sus argumentos y pruebas en audiencia. En algunos casos no pueden ser necesarias si el arbitraje es solo si todo es documental. Como séptimo tenemos la deliberación y emisión del laudo. En este caso el tribunal analiza la evidencia y emite un laudo arbitral que debe contener lo siguiente, que son la identificación de las partes y resumen del proceso, la motivación y fundamentos de la decisión, la resolución de la pretensión de las partes. Como octavo paso tenemos a la ejecución del laudo. En este, si la parte condenada no cumple voluntariamente el laudo, puede ejecutarse forzosamente a través de los tribunales nacionales dependiendo de la legislación del país. Como noveno y último tenemos la impugnación del laudo, y el laudo solo puede ser anulado en circunstancias excepcionales, como las siguientes que les voy a mencionar, que son la falta de imparcialidad del tribunal, la violación al proceso, y el último proceso por el cual se puede anular es el exceso en las facultades otorgadas por el convenio arbitral. Y pues esto sería todo sobre los pasos a seguir sobre el laudo arbitral. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las desventajas del laudo arbitral. Dentro de las ventajas son 6 puntos importantes. Uno de ellos es la rapidez. Los procedimientos arbitrales suelen ser más ágiles que los procesos judiciales ordinarios, evitando demoras excesivas. También como punto número 2 es la especialización. Los árbitros suelen ser expertos en la materia en disputa, lo que garantiza un análisis técnico y preciso. Como punto número 3 es la confidencialidad, que a diferencia de los juicios suelen ser públicos y el arbitraje permite mantener privacidad del conflicto y del laudo. Como punto número 4 es la flexibilidad procesal. Las partes pueden acordar reglas procesales más adecuadas a sus necesidades y escoger el idioma, sede y normas aplicables. Como punto número 5, la definitividad. El laudo arbitral es de cumplimiento obligatorio y en la mayoría de los casos no admite apelación, lo que evita largos procesos de impugnación. Y como punto número 6 es el reconocimiento internacional. En el caso de arbitrajes internacionales, los laudos pueden ejecutarse en múltiples países gracias a tratados como la Convención de Nueva York en 1958. Posteriormente hablaremos de las ventajas del laudo arbitral. Como punto número 1, costos elevados. Aunque este puede ser más rápido, el arbitraje puede aplicar costos altos, ya que los honorarios de los árbitros y las instituciones arbitrales pueden ser considerables. Como punto número 2, la falta de apelación. La imposibilidad de apelar puede ser una desventaja si se considera que el laudo fue incorrecto o injusto. Como punto número 3,
La limitada coercibilidad. Aunque el laudo es obligatorio, su ejecución puede requerir la intervención arbitral de tribunales estatales si una parte se niega a cumplirlo. Como punto número 4, la desigualdad entre las partes. En algunos casos, una parte económicamente más fuerte puede influir en la selección de árbitros o imponer condiciones favorables en el arbitraje. Con esto podemos decir que el laudo arbitral es una herramienta eficaz para la resolución de conflictos, destacándose por su rapidez, especialización y confidencialidad. Sin embargo, también presenta desafíos como costos elevados y la posibilidad de apelación. Su utilidad dependerá del tipo de controversia, de las necesidades de las partes involucradas, por lo que es fundamental evaluar sus ventajas y desventajas antes de optar por el mecanismo correspondiente. Ahora vamos con los ejemplos y aplicaciones en las prácticas ya del laudo arbitral. Vamos a empezar con un ejemplo en el comercio internacional. Imaginemos que hay dos empresas que están involucradas en contrato de suministros de materias primas. Dos de ellas, una empresa mexicana y otra estadounidense, firman un contrato para la exportación del acero. El contrato establece una cláusula de arbitraje indicando que cualquier disputa se resolverá bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, después de 6 meses, la empresa mexicana alega que la calidad del acero recibido no cumple con lo pactado, mientras que la empresa estadounidense argumenta que sí se respetaron estos acuerdos del contrato. Como ambas partes acordaron arbitraje, presentan este caso ante un tribunal arbitral en París. Tras evaluar pruebas y testimonios, el tribunal emite un laudo arbitral a favor de la empresa mexicana, ordenando una compensación económica y ajustes en futuros envíos. Vamos con un segundo ejemplo, que sería el ejemplo en derecho laboral. Un empleado de una multinacional en Argentina sostiene que su despido fue injusto o injustificado. En lugar de recurrir a tribunales laborales tradicionales, ambas partes optan por un proceso de arbitraje según lo estipulado en su contrato laboral. Se designa un árbitro imparcial, quien revisa documentos, contratos, testimonios de ambas partes. Finalmente, emite un laudo determinado que el despido fue improcedente y ordena el pago de una indemnización. ¿Qué organismos regulan este arbitraje? Primero es la CENUDMI, que, como sabemos, es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta desarrolla reglas y modelos en el arbitraje internacional. Su ley modelo sobre el arbitraje internacional es la base de muchas legislaciones nacionales, al igual que promueve la resolución de disputas en el comercio global. La Cámara de Comercio Internacional es otra, que esta administra casos de arbitraje bajo el reglamento de arbitraje de la ICC. Es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial, brinda reglas claras para resolver conflictos comerciales y de inversión. Estas son ejemplos que reflejan cómo el laudo arbitral es esencial en la resolución de disputas en diferentes áreas del derecho, y más en el tema de comercio internacional o derecho internacional. En conclusión, el laudo arbitral es la resolución final de un proceso de arbitraje, un mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria que permite resolver disputas de manera más rápida, flexible y confidencial. Su principal ventaja radica en la especialización de los árbitros, quienes tienen conocimiento específico sobre la materia en cuestión. El proceso inicia con la firma de un convenio arbitral entre las partes, donde acuerdan someter cualquier controversia a arbitrales en lugar de acudir a los tribunales. Posteriormente, una de las partes presenta la solicitud de arbitraje, se constituye el tribunal arbitral y se establecen las reglas procesales. Durante el procedimiento, las partes presentan pruebas y alegatos que pueden incluir documentos, testimonios e informes periciales. Finalmente, el tribunal delibera y emite el laudo, el cual debe
estar debidamente fundamentado y es de carácter obligatorio. Si la parte condenada no cumple con el laudo, este puede ser ejecutado mediante tribunales nacionales, aunque el laudo arbitral es definitivo. En casos excepcionales puede ser impugnado por razones como la falta de imparcialidad del tribunal o violaciones al debido proceso. Los laudos arbitrales son ampliamente utilizados en el comercio internacional, donde facilitan la resolución de disputas entre distintos países y en el ámbito laboral ayudan a resolver conflictos entre empleados y empleadores de manera efectiva. Entre sus principales ventajas se encuentra la rapidez del proceso, la especialización de los árbitros, la confidencialidad y el reconocimiento internacional. Sin embargo, también presenta desventajas como el alto costo, la falta de posibilidad de apelación y la necesidad de intervención judicial. En caso de incumplimiento, además, en algunos casos, una parte con mayor poder económico puede influir en la selección de los árbitros o imponer condiciones favorables. A pesar de sus limitaciones, el arbitraje y los laudos arbitrales continúan siendo una herramienta fundamental para la resolución de disputas en diversos ámbitos. Su efectividad depende del cumplimiento voluntario de las partes y de la correcta aplicación de las reglas arbitrales, garantizando un equilibrio entre la justicia y la eficiencia en la resolución de controversias.